Hola, buenos días. Buenos días, Edu. Eduardo, ¿verdad? Buenos días. Voy a dar inicio a la sesión. He preparado un material para llevar la materia, para llevar la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, pues voy a comenzar con la sesión. Espero que me escuches, que ya estés ahí presente conmigo y puedes participar aquí a través del chat. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de apoyarlos en esta materia de principios y procedimientos contables. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestra primera unidad, que es precisamente respecto o referente a las generalidades. Dentro de estas generalidades es importante mencionar que, pues bueno, la realidad es que la contabilidad ha sido importante desde todos los tiempos y simplemente por una necesidad del ser humano de, pues prácticamente tener pues ciertos registros, ciertas situaciones que tienen que ver precisamente con la economía, que tenían que ver con pues las necesidades propias que tenía el ser humano y necesidades básicas sobre esa información o necesidades pues cierta información sobre algunos artículos, sobre algunos bienes, sobre algunas obligaciones. No sé, se me ocurre a lo mejor conocer la cantidad de semillas que tenían, cuánto obtenían en una cosecha, cuánta gente comía con esas semillas, cuántos animalitos tenían, en fin, ¿no? Infinidad de cuestiones que tenían que ir registrando desde la época de las cavernas, desde hablando de las antiguas, eh, eh, se me fueron el nombre, de las antiguas organizaciones, de los antiguos registros que se tienen de épocas contemporáneas como Grecia, Egipto, Roma, pues bueno, todo eso tenía que verse registrado, ¿no? En esta parte dentro de la historia de la contabilidad podemos hablar que pues se llevaban estos registros desde hace miles y millones de años en lo que era la escritura, ¿no? A través de ciertos registros en los códigos rupestres, en las tablillas de barro, en, pues bueno, en papiros ya posteriormente, ¿no? En lo que fue el uso de la moneda y ya cambiar ese trueque por algo que se pudiera intercambiar y que tuviera un valor, ¿no? Como lo fue la moneda. Después vendrían, pues, todo el desarrollo del sistema numérico, se utilizó el abaco, venían los registros de la partida doble, como yo lo tengo aquí en nuestro slide, con este señor Luca Pacioli, que precisamente es un personaje importante dentro de la contabilidad. Se le considera, por supuesto, por el simple hecho de haber llevado este registro de la partida doble en donde a todo cargo corresponde un abono. Eh, Vimos también, pues los registros, ya comenzaron ahí los registros contables, los reportes contables con una calidad mayor. Tenemos, por ejemplo, un antecedente igual importante que menciono aquí, ay, perdón, es pues nuestro personaje, ¿no? Fernando Díez Barroso, como el primer contador público titulado aquí en nuestro país. Y bueno, esto es la importancia, ¿no? Hoy en día esta contabilidad pues ya ha evolucionado, ya se ha transformado, ya podemos hablar de que esta contabilidad pues forma parte también de una necesidad globalizada o de un mundo globalizado en donde requerimos adecuarnos a ciertas normas, a ciertos principios, ahorita lo vamos a comentar, cómo son nuestras normas de información financiera, en donde pues básicamente vamos a contar a encontrar, perdón, todos los registros, todas las formas en cómo deben de llevarse toda esta información financiera registrada o resumida en los estados financieros básicos. Estas normas de información financiera serán de importancia global, de importancia internacional y pues bueno, se aplican en todo el mundo. Cada país pues tendrá sus propias normas de información financiera y emanadas de las normas internacionales de información financiera.
Pero bueno, regresando a esta parte, pues hablemos de la contabilidad. La contabilidad podemos definirla como esa técnica que se va a utilizar para registrar todas las operaciones que van a afectar de manera económica a una entidad y van a producir sistemática y estructuradamente información financiera. Esa información financiera, repito, ahorita vamos a enfocarnos a las NIFs, pero es la finalidad de la contabilidad, presentar esa información financiera que a final del día esas entidades o esas empresas lo que presentan pues es esa información, ¿no? Hay una obligación, hablando de un marco legal, un marco jurídico, que nos obliga a llevar contabilidad, independientemente de toda la parte de los impuestos, de las contribuciones, etcétera, etcétera. Independientemente de esa parte y de esas obligaciones que se tienen, pues bueno, hay una obligación como tal de llevar esta contabilidad. Y el Código de Comercio, de sus artículos 33 al 38, nos mencionan precisamente todo lo referente al comercio, lo que es un comerciante, las obligaciones, los requisitos que tienen que realizar, y dentro de ello, pues bueno, están obligados a llevar contabilidad, a llevar un registro contable de todas las operaciones que estén realizando, ¿no? Esto también pues ya nos obliga parte de Código Fiscal de la Federación, así como del impuesto sobre la renta, en donde la autoridad hacendaria ya nos obliga a enviar a todos aquellos que estamos obligados a llevar contabilidad formal, pues a enviar nuestro catálogo de cuentas, nuestra balanza de comprobación de manera mensual, así como si llegara a requerirnos algunas pólizas, algunos registros contables, pues bueno, también tendría que realizarse. Eh, esta parte que estoy mencionando, bueno, pues tendría que ver con nuestro primer producto. Dentro del producto uno, nosotros tendríamos que elaborar pues una línea del tiempo sobre los principales antecedentes de la contabilidad. Y esto que comenté acerca de el Código de Comercio, y también remitiéndome al 31 fracción cuarta constitucional, en donde establece la obligación de contribuir al gasto público, pues también serían antecedentes dentro del marco jurídico que vamos a tener que responder en la actividad número 2 de nuestro producto número 2 dentro de nuestras actividades de la materia, ¿de acuerdo? También hablaremos acerca de la clasificación del activo, del pasivo y del capital. Estas tres cuentas son fundamentales dentro de la contabilidad. Ajá. Vamos a sintetizarlas como de una manera coloquial. El activo es lo que la empresa posee, los bienes que la empresa posee. El pasivo son todas sus deudas y obligaciones. Y el capital pues será todo el patrimonio que tenga la empresa. Por ejemplo, si queremos hablar de algo más técnico sobre el activo, podríamos decir que, bueno, está constituido por todas las cosas de valor que se poseen, todas las eh, efectivos, o pueden convertirse de manera fácil a efectivo en un plazo no mayor a un tiempo determinado. No es todo lo que puede poseer la empresa. Puede poseer dinero en caja, puede poseer dinero en bancos, puede poseer dinero en los famosos clientes o cuentas por cobrar. Ujú. También dentro del activo fijo puede poseer algún mobiliario y equipo, los vehículos, equipo de oficina, equipo de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro del diferido, pues bueno, podríamos decir que puede poseer también gastos pagados por adelantado, como pudieran ser algunos seguros, la papelería, el alquiler. Y bien, entonces es importante conocer todas y cada una de estas cuentas dentro de su guía de estudio, pues hay precisamente una clasificación de Romero en donde podemos ver esta clasificación del activo, del pasivo, del capital. También podemos ver a Lara Flores o, bueno, cualquier libro de contabilidad en donde podamos ubicar de manera correcta esta parte de la clasificación. Bueno, nos será de mucha utilidad, por supuesto. Entonces, eso sería nuestro activo. El pasivo, por otro lado, pues bueno, son, por ejemplo, toda esa parte del financiamiento, ¿no? En donde, pues, los pasivos, perdón, van a ser esas deudas o esas obligaciones que la empresa pues ha adquirido. Deben representar lógicamente esas deudas.
Y pues su clasificación más común es a corto y a largo plazo, según las NIBs. A corto plazo tendríamos cuentas, por ejemplo, como los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar, los impuestos, ¿no? Impuestos como el IVA y el ICR por pagar. A largo plazo pudiéramos hablar también de ciertos acreedores, perdón, de documentos por pagar, propiamente dichos como largo plazo. De las obligaciones en circulación, también pudieran ser, ¿no? Las rentas, incluso también las rentas cobradas por anticipado a largo plazo forman parte de este pasivo a largo plazo. Y por último, el capital. Este capital, pues, bueno, va a ser el patrimonio, ¿no? Que damos que lo que tiene la empresa o con lo que cuenta la empresa. Eh, Aquí el capital lo podemos pues clasificar lo que sería el capital contable como las cuentas que integran el capital social, que son las aportaciones de los socios o de los accionistas. Pudiéramos hablar también de la reserva legal, de los resultados de los ejercicios, como la utilidad o pérdida del ejercicio, que también formarían parte del capital. Ahora, con esta información, nosotros, pues bueno, dentro del producto número 3 tendremos que elaborar un cuadro comparativo sobre precisamente las características ya más a detalle, yo ahorita se las estoy mencionando a grosso modo, sobre el activo, pasivo y capital. Y aquí les puse esta parte de la ecuación contable porque recuerden que voy a sacar mi puntero, aquí está, que esta ecuación contable es precisamente esa fórmula, vamos a llamarlo así, que guarda o que se guarda para continuar con esta parte de la partida doble, ¿no? En donde decimos que el activo va a ser igual, le voy a poner aquí el igual, a la suma de pasivo más capital. Eso es siempre mi ecuación contable, o esa va a ser mi ecuación contable, en donde la suma de mi activo siempre me va a dar el mismo resultado de mi pasivo y mi capital. Lo podemos ver, de hecho, dentro de mi balance general, ya lo veremos más adelante, en donde del lado izquierdo tengo todas mis cuentas de activo, me da un saldo o un monto, y del lado derecho en mi balance general voy a tener mi pasivo y mi capital. Y la suma de estos dos, de pasivo y capital, va a ser lo mismo que mi activo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la famosa ecuación contable y tenemos que respetarla. Es muy importante conocerla, ¿ok? Dentro de esta misma unidad, pues bueno, hablaremos de los de las normas de información financiera. Habíamos comentado que estas normas de información financiera, ay, perdón, antes de entrar a las normas de información financiera, hablaremos del control y de la verificación contable, que también es un punto importante o un subtema dentro de primera unidad, en donde hablamos de que las empresas, bueno, tienden a tener un desarrollo económico. Este desarrollo económico, pues bueno, se marca precisamente por la competitividad y la apertura de mercado, de tal suerte que todas las organizaciones pues deben de llevar un registro propio de esa información. ¿Cómo se va a llevar ese registro o esos controles? Pues a través de los registros, a través de las pólizas, que serían las pólizas de ingresos, de egresos, de cheque, de transferencia, todas esas operaciones propias que se deben de llevar dentro de la contabilidad. ¿Para qué? Pues bueno, para que pueda quedar asentada ese antecedente de esa información financiera que nos dará como resultados los estados financieros que ahorita vamos a mencionar en las NIFs. Pero previamente debemos de llevar un control, ¿no? Un registro de todas esas partidas se les denomina así, dentro de las pólizas, ¿de acuerdo? Y pues esta verificación también contable que te mencionaba, o que Eduardo, o que les mencionaba, pues va a ser ese comparativo que vamos a hacer para poder verificar si realmente las operaciones que estamos nosotros registrando o realizando son del todo correctas. Las empresas tienen una operación propia. Esa operación propia comienza desde la producción, bueno, desde la adquisición de mercancía, ¿no? De material, la producción, la venta, el cobro y nuevamente, ¿no? La adquisición de mercancía, la producción, la venta, el cobro y así se va. Ese es el círculo operativo o el ciclo operativo. Entonces, tenemos que llevar todos esos registros de esas operaciones y de todas esas operaciones que está generando la empresa, pues bueno, para poder conocer si se están realizando las expectativas, ¿no? Al final del día, todas las empresas, pues la expectativa que buscan son utilidades, y esas operaciones tendrán que ser comparables y, por supuesto, tendrán que ser verificables.
Y bien, ahora sí vamos a hablar precisamente de esta segunda unidad en donde vamos a mencionar un poquito sobre estas normas de información financiera. Estas normas de información financiera son ciertas reglas conceptuales particulares que van a regular la información contenida dentro de los estados financieros y que serán aceptados de manera amplia y de manera generalizada. Decía yo que estas normas de información financiera pues emanan de las normas internacionales de información financiera y son aplicables en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, la finalidad es que nosotros podamos utilizar e interpretar la contabilidad en cualquier parte del mundo. Que si yo estoy aquí en México, lleve mi contabilidad de una manera y que si yo llego a Estados Unidos, a España, Francia, Rusia, pues bueno, también pueda llevarla de la misma manera y pueda interpretarla también de la misma manera. Eso es lo que se busca. Dentro de también de los antecedentes, recordarán que estaba mencionando lo de que en la actualidad pues estamos ya globalizando esta contabilidad, ¿no? Y una de esas maneras de globalizarla pues es a través de las NIFs, de las normas de información financiera. Aquí en nuestro país son 5 series. Más menos números, artículos y bueno, no artículos, perdón, reglas están contenidas dentro de las NIFs de los otros países. Nada más sería cuestión pues ver cuál es la numeración o el parámetro que se les está dando, ¿no? Pero regularmente la estructura es la misma. La serie NIF A habla sobre, o bueno, se refiere, perdón, al marco conceptual. La serie NIF B son todas las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. La serie NIF-C son las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. La serie NIF-D nos hablará de las normas aplicables a problemas de perdón, determinación de resultados y la serie NIF-E a las normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. Ahorita vamos a enfocarnos a la serie NIF-A, en donde veremos básicamente los postulados de contabilidad. Anteriormente se le denominaban los famosos principios de contabilidad generalmente aceptados. No sé si los conociste, Eduardo, de esa manera o los conocieron los demás compañeros, ¿no? Estos eran los famosos principios de contabilidad que no han quedado de lado, siguen existiendo, pero ahora se les denomina postulados. El primero de ellos, por ejemplo, es la sustancia económica, que, pues bueno, este postulado, pues es un postulado que debe de prevalecer, sin lugar a dudas. Aquí establece que el sistema de información contable debe de ser delimitado de manera que pueda ser capaz de captar toda la esencia económica del ente emisor de la información financiera y el reflejo de la sustancia económica deberá prevalecer en el reconocimiento contable con la finalidad de incorporar los efectos derivados de todas las transacciones, de las transformaciones internas, de otros eventos que estén afectando de manera económica a la organización o a la entidad, de acuerdo a la realidad económica y no solamente con la atención de una forma jurídica, ¿no? Sino que simplemente tienen que registrarse todas las cuestiones que afecten directamente la situación económica de la entidad, ¿no? A eso se refiere este postulado. El postulado de entidad económica, por otro lado, se refiere a toda la unidad identificable que realiza actividades económicas, es decir, a la empresa, ¿no? Que está constituida por combinaciones de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos financieros. Y bueno, es este conjunto precisamente integrado de todas esas actividades y recursos, pues será mi entidad económica. Ajá, pues no se va a referir también este postulado a lo que es la toma de decisiones que se van a encaminar a los fines específicos para los cuales fue creada, que al final del día quedamos que, bueno, será la utilidad, lo que buscan todas las empresas o todas las organizaciones. Para el producto número 5, nosotros tendremos que hacer un análisis de estos dos postulados que acabo de mencionar de manera muy fugaz sobre lo que es la sustancia económica y la entidad económica, ¿vale? Ahora, también hablaremos, por supuesto, de los demás postulados, como el negocio en marcha. Eso ya lo tendríamos que ver en la siguiente actividad, pero bueno, negocio en marcha. Hay dos postulados importantes dentro de este mismo postulado, o podríamos decir que hay dos subpostulados, que sería el postulado básico y la existencia permanente, en donde negocio en marcha, pues bueno, tiene que ver con precisamente que exista una entidad económica y que esta entidad económica pues esté realizando actividades, ¿no? Que continúe sus actividades o su giro propio.
Por eso se denomina así, negocio en marcha, que la empresa está marchando, ¿no? Que está realizando operaciones. Y la existencia permanente, pues bueno, que será que se refiere a que esa marcha de la actividad de la empresa o de la entidad económica, pues va a continuar de manera previsible dentro del futuro o en el futuro, al momento que, bueno, podamos evaluar los resultados, pues la administración va a contar con toda la información disponible para el futuro para, pues bueno, tomar decisiones al momento, ¿no? Para tomar decisiones a corto, a largo plazo, es este postulado precisamente, el de negocio en marcha. Después, el postulado de devengación contable se refiere a todas las transacciones que lleva a cabo una empresa, una entidad, con otras entidades, a todas las transformaciones internas y a todos los eventos que afectan de manera económica a la empresa. Ujú. Porque deben de registrarse o deben de reconocerse contablemente. Es lo que decíamos de que debe de llevarse un control. Ese control debe de ser los registros contables precisamente que se irán dando. Por ejemplo, si la empresa el día de hoy realiza una compra de mercancía, pues bueno, tendrá que registrar esa compra de mercancía y a quién se le compró, si se le compró a crédito, si se le compró de contado, si se le pagó con cheque. Ajá. Si fue a crédito a cuántos días, si por ejemplo también la empresa vendió, si vendió de contado o a qué cliente vendió, hay que registrar el nombre del cliente. Ujú. Es importante y a eso se refiere esta parte de la devengación contable, ujú, este postulado. Ahora, hay otro postulado que es la asociación de costos y gastos con ingresos, en donde, pues bueno, los costos y los gastos de una empresa, pues por supuesto que son identificables con el ingreso y, pues bueno, deben de generarse dentro del mismo periodo independientemente de la fecha en la cual se estén realizando. Este postulado tiene que ver con ese vínculo que va a existir y nosotros podemos referirnos aquí con esta asociación de costos, gastos e ingresos con el estado de resultados, ¿no? Es en donde podremos revisar que se estén generando estos tres conceptos y que, bueno, al final del día los ingresos pues sigan siendo los mayores, ¿no? Entre los costos y los gastos. El postulado de evaluación, aquí pues los efectos financieros derivados de estas transacciones, tanto internas como externas, pues van a afectar económicamente a la entidad, por lo tanto pues se deben de cuantificar en términos monetarios, pues vamos, todos esos atributos que se tengan que registrar y que van a registrarse un valor económico, por supuesto, a eso se refiere la evaluación. Ujú. Para producto 6, pues nosotros tendremos que hacer un mapa conceptual sobre esta información, ¿vale? Devengación, no, perdón, dualidad, estoy en dualidad económica. La dualidad económica va a ser cuando estemos hablando de la estructura financiera de una entidad económica y se constituye por los recursos de los cuales dispone para poder realizar sus fines o su finalidad. Este último postulado, que es la consistencia, pues bueno, significa que deben de existir una constante entre todos los registros de operaciones similares dentro de una organización. No sé, se me ocurre hablar, por ejemplo, de un método de evaluación de inventarios. Si yo estoy utilizando un WEBS, pues no puedo cambiarlo a mi gusto a un promedio, ¿no? Tengo que esperar un periodo considerable, regularmente tiene que ser por un periodo fiscal o un año fiscal, que sería todo el año, todo el ejercicio. Tengo que utilizar ese mismo registro, esas mismas operaciones, hablando, por ejemplo, de esta parte de también de las devaluaciones, de las depreciaciones, aparte de los inventarios que estaba mencionando, bueno, tiene que ser por un periodo considerable y no puedo estar cambiando de forma de registro, no tengo que ser constante, tiene que haber una consistencia en esos registros. Ujú. Y bueno, estos son los postulados básicos. Para el producto 7, pues tendremos que hacer un mapa sobre esta dualidad económica. Ujú. Entonces, estos son nuestros postulados. Para cada uno de ellos nos piden, creo que mapas, nos piden resúmenes, los puntos más importantes, pero bueno, pues estos 2, 4, 6, 8 son los que existen y vienen dentro del marco conceptual. Ahora vamos a hablar un poquito de este estado financiero, que es el estado de posición financiera, también se le conoce como balance general o estado de situación financiera. Ujú. Este estado financiero es
pues muy útil. ¿Por qué? Porque va a contener toda la información financiera que va a emanar de la contabilidad prácticamente, ¿no? Ya comentamos dentro de hace 2 slides, en el primer slide, hablábamos de las cuentas de activo, de pasivo y de capital. Pues bueno, esas cuentas van a ser las que van a integrar propiamente a este balance general o este estado de posición financiera. Este estado financiero, pues bueno, debe de contar con esa información, que esta información también, por supuesto, deberá de tener ciertas características. Estas características estarán también en el marco de la SNIF A, en la serie A, en donde pues se establece que esta información financiera debe de ser útil, debe de ser confiable, relevante, comprensible, veraz, oportuna, consistente. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, esta información al final del día que nos está presentando este balance general, pues me va a ayudar para la toma de decisiones. Pero si esta información financiera no es correcta, a lo mejor si aquí estoy reflejando una cuenta de bancos de 432,000 pesos y la realidad es que no tengo estos 432,000 pesos, bueno, pues podría causar graves daños dentro de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor tomo una decisión de inversión o de una adquisición de maquinaria y pues bueno, no voy a contar con la solvencia o con el dinero para poder cubrir eso. Entonces, debo de ser muy meticulosa y de comprobar que realmente la información que se está presentando, pues bueno, sea veraz, ¿no? Sea confiable, sea oportuna. Eh, este estado financiero, pues bueno, también nos va a marcar todo ese el ciclo financiero. ¿Por qué? Porque nos está marcando las entradas, las salidas y lo que posee la empresa. Ujú. Este balance general, este balance general tendrá, por supuesto, lo que son mis cuentas de activo, tendrá una estructura para empezar, ¿no? Mi estructura va a ser mi encabezado, que es el nombre de la empresa y propiamente que se trata de un balance general, el cuerpo, que es esto que nosotros podemos ver aquí en medio, que son pues todas las cuentas que integran este balance general y pues que tendrán un espacio, una separación, se le pone el signo de pesos, viene una línea después de que vamos a hacer una sumatoria. Cuando son las sumas iguales o ya los saldos, pues se le pone una doble línea. Ujú. Y aquí vendría el pie del estado financiero, pues es el nombre y la firma de quien lo está elaborando, quien lo está revisando y quien lo está autorizando, ¿sí? Que en este caso sería el contador, el auditor y el representante legal. Em, Dentro del producto 8, nosotros tendremos que elaborar un ejemplo del ciclo financiero, ¿no? Ese ciclo financiero, pues lo acabo de mencionar, es pues prácticamente cobrar, perdón, producir, hablábamos de la producción, la venta, el cobro y nuevamente la producción, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo del ciclo financiero dentro de la empresa. Ahora, eh, dentro de este mismo estado financiero, pues también para nuestro producto 9 tendremos que elaborar una infografía, ¿no? De este estado financiero, de cuáles son sus partes importantes que les acabo de mencionar y pues poder mencionarlo brevemente. Ujú. Em, Ahora, este balance general también, vamos a decirlo, tiene una fórmula. ¿Recuerdan nuestra fórmula que estábamos mencionando de nuestra ecuación contable? Bueno, pues prácticamente este balance respeta esa fórmula, se los dije también desde un inicio. Este activo que tenemos aquí va a ser igual a la suma de mi pasivo más mi capital. Es por eso que yo aquí al final pues bueno, tengo esta suma, se le denomina así sumas iguales y estoy respetando esta famosa ecuación, contable. Estoy respetando también esta fórmula de mi balance general y es importante también mencionar las formas de presentación de este balance. Este balance, como lo tengo aquí, es la forma más común. Yo creo que es la que la mayoría de los contadores utilizamos. ¿Por qué? Pues porque también para empezar se ve bien, ¿no? Es como que la forma
pues más común, es la que todos optamos, tiene una buena presentación, tiene una buena identificación de las cuentas y para poder interpretarlas también está formidable. Entonces, regularmente utilizaríamos esta forma de presentación que es en forma de cuenta. También hay otra forma que se le denomina forma de reporte. En esa forma de reporte, en lugar de que tengamos del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo y el capital, pues tendremos en una misma fila a manera de lista lo que es el activo. Aquí vendrían las cuentas de pasivo y también las cuentas de capital. Regularmente es como lo podemos ver, como lo podemos utilizar. Em, Dentro de nuestra información también tenemos lo que sería el famoso balance comparativo. Este que les estoy presentando es un balance simple, pero también hay un balance comparativo. Eso lo utilizan mucho los corporativos, lo utilizan mucho las empresas multinacionales, todas aquellas empresas también que están cotizando dentro de la bolsa, por ejemplo. Es importante poder pues comparar precisamente las cifras. ¿Para qué? Pues para la toma de decisiones. Es la clave y la importancia fundamental de los estados financieros. Para poder tomar esas decisiones, entonces tendremos que contar con la información del balance, por ejemplo, del año reciente y del año anterior. En este caso, pudiéramos hablar de la información correspondiente al ejercicio 2021 y ahorita la del 2022. O lo que se hace son meses, ¿no? Se compara con meses, por ejemplo, el mes de enero 2021 con enero 2022 o el primer trimestre, ¿no? Enero, febrero, marzo 2021 contra enero, febrero, marzo 2022 o bimestre o también con mes anterior. Ahorita puedo comparar también el estado financiero correspondiente al mes de marzo y el mes de abril, que son los meses completos que tengo porque mayo todavía no concluye. Entonces, a eso se le denomina balance comparativo y estos balances pues nos van a dar o nos van a brindar información real, no intentan estimar valores, sino que nos van a revelar los aumentos o disminuciones netas de todas las partidas contables que pertenezcan pues bueno a cada uno de los grupos, ¿no? Ya sea activo, pasivo y capital. Con esta información pues podemos mostrar ese balance comparativo y nos va a permitir analizar cuáles son las partidas que están creciendo, cuáles están decreciendo y bueno, nos ayudará principalmente, decía yo, que a la toma de decisiones. Eso es fundamental conocer esta información. Para el producto número 10, nosotros tendremos que elaborar o investigar un ejemplo de cada uno de los tipos de presentación del estado financiero que existe y describirlos, o sea, en este caso del balance general. Vámonos entonces a nuestra unidad número 4. Dentro de esta unidad número 4, nosotros lo que vamos a ver o de lo que vamos a hablar es de este otro estado financiero también fundamental. Es importante, perdón, les voy a hacer una pequeña pausa. Son 4 los estados financieros básicos, que es el balance general, ya lo comentamos, el estado de resultados, que es el que ahorita vamos a mencionar, el estado de flujos de efectivo y el estado de variación en el capital contable. Estos dos últimos no los vamos a ver a detalle, pues, pero pues sí estaremos comentando sobre balance general y estado de resultados. Y bien, el estado de resultados entonces tiene una forma, pues bueno, muy importante de poderla integrar. Al igual que el balance general tiene una estructura. Esta estructura va a ser su encabezado, ajá, que será el título propiamente de que se trata de un estado de resultados y de la fecha y la empresa de que se trate. El cuerpo, que va a ser este que tenemos aquí, que prácticamente es una fórmula, ahorita la vamos a analizar, de cómo se estructura este estado de resultados. Y por último, también el pie, que sería el nombre y la firma de quien lo elabora, de quien lo revisa y de quien lo autoriza. Entonces, les decía yo que este estado financiero, pues bueno, va a tener una fórmula. Esa fórmula es común, regularmente van a ser el estado de resultados, la fórmula sintetizada es ventas menos gastos o costos igual a ingreso, a utilidad, perdón, ¿no? En este caso, las ventas también se llegan a conocer como ingresos, ¿no? Ingresos menos gastos igual a resultado, que puede ser no necesariamente una utilidad, también puede ser una pérdida. Dentro de los ingresos o las ventas, pues bueno, va a ser todo ese valor
que nosotros recibamos por el concepto de todas las transacciones que se estén realizando para poder alcanzar el objetivo de la actividad económica, ¿no? No sé si nosotros realizamos asesorías o damos asesorías, bueno, pues vamos a tener ingresos, ¿no? No vamos a tener ventas. Si nosotros producimos un artículo y lo vendemos, pues entonces ahí sí vamos a tener ventas. Ujú. Los egresos pueden ser mis gastos y pueden ser mis costos. Mis gastos van a ser todos aquellos pues que tengan que ver con las actividades de la empresa, con las actividades propias de la empresa, de la organización y pues bueno, se pueden clasificar en los famosos gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros o cualquier otro gasto. Los costos o el costo de ventas va a ser el que esté directamente relacionado con todas las erogaciones que tienen que ver con la producción o en la elaboración del artículo o del producto que yo estoy vendiendo. Por eso afecta directamente a mis ventas. Y si se dan cuenta, mi fórmula que les dije que ahorita vamos a analizar es nos establece aquí que son las ventas, le voy a disminuir el costo de ventas y me va a dar una primera utilidad que se le denomina utilidad bruta. A esta utilidad bruta yo le voy a disminuir los gastos de venta, de administración y financieros y me va a dar mi utilidad de operación. Al momento de disminuirle mis ingresos y mis gastos no operativos, me va a dar la utilidad antes de impuestos. Cuando yo le quito mis impuestos, que pueden ser el ISR o la PTU, yo ya voy a tener mi utilidad neta o pérdida neta en su caso. Entonces, esta sería la formulita y lo tenemos incluso aquí con rojo para poderla analizar. Esta es una fórmula detallada. Y existen muchas más, ¿no? Hay algunas en donde nada más dice ventas menos costo de ventas igual a utilidad bruta menos gastos igual a utilidad y san se acabó. O puede ser también ingresos, porque también se le conoce como estado de ingresos y egresos, ingresos menos egresos me da el resultado. Entonces, bueno, esto es importante conocerlo. Aquí, en el producto número 11, lo que vamos a tener que realizar, pues bueno, será una infografía sobre los componentes que integran este estado financiero, que sería nuestro estado de resultados, ¿sí? Hay fórmulas también detalladas de cómo se determina cada una de estas valores o cada una de estas cuentas. Por ejemplo, para el costo de ventas, pues bueno, lo obtenemos sumando el inventario inicial más las compras netas o más compras, menos devoluciones y descuentos sobre compras, igual a compras netas, ¿no? A esto le quito el inventario final y así es como obtengo el costo de ventas, pero aquí ya está sintetizado, ¿sí? Pero para todo esto, repito, hay fórmulas. Em, ¿Qué más respecto al estado de resultados? Me parece que en el producto 12, pues bueno, les pedirán, perdón, la elaboración de un cuadro PNI, que es lo positivo, lo negativo y lo interesante que ustedes puedan ver respecto al estado de resultados. ¿De acuerdo? Ahora, en la quinta unidad, ay, perdón, que ya es esta última unidad. En la quinta unidad nosotros vamos a hablar de lo que es los sistemas y los procedimientos de mercancías. Em, para esta unidad nosotros hablaremos primeramente de los sistemas de mercancías, ¿no? Sistemas o estos sistemas y control de inventarios o de mercancías van a ser todos aquellos bienes que las empresas van a adquirir para posteriormente venderlos, pudiendo mediar o no el proceso de transformación y son mercancías que están sujetas a la compraventa y pues bueno, regularmente se van a reflejar en utilidades, ¿no? Es importante mencionar, aquí como podemos ver en el slide que les estoy presentando, pues que los sistemas de mercancías es, por ejemplo, el sistema de inventarios periódico y permanente, y para los métodos tenemos el PEPS, el WEPS, el identificado promedio y detallista, que también los tenemos como registros validados dentro de la ley del ISR en el artículo 41. El PEPS es importante decirlo que ya no lo aplicamos aquí en nuestro país, sin embargo hay otros países en donde se sigue aplicando, por eso pues lo dejo ahí, ¿no? Pero en nuestro país ya no se aplica este método de PEPS, que son las primeras entradas y primeras salidas.
Eh, Nuestros sistemas y procedimientos de mercancías, pues, tienen que ver con todas las cuentas que intervienen dentro de mi estado de resultados. Como podemos ver aquí, pues, lo que son las ventas, las devoluciones sobre venta, rebajas sobre venta, descuentos sobre ventas, el inventario inicial, las compras, los gastos de compra, devoluciones sobre compra, rebajas sobre compra, descuentos sobre compra e inventario final. Para esto o para poder registrar algún sistema, podemos a lo mejor registrarlo en mercancías generales, que es en donde abrimos una sola cuenta de mercancías y ahí registramos las ventas, las devoluciones que haya sobre ventas, las rebajas sobre venta, las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Se va manejando la misma cuenta de almacén para pues registrar estas operaciones, ¿no? Entonces, es una de las más comunes. Al final del día, sí es la más utilizada, pero pues bueno, a veces también es complicado porque no lo tenemos en una forma detallada. Por ejemplo, si optamos por un sistema analítico, ¿no? Pormenorizado, perdón, me trabé, o pormenorizado, en donde, pues en este analítico tendré que abrir una cuenta o un esquema de mayor para cada una de estas partidas. Ujú. No lo llevo todo a mercancías generales o global, como les estaba mencionando hace un rato, sino que por ejemplo, para los inventarios, pues bueno, abro la cuenta de compras, abro la cuenta de gastos, sobre compra, devoluciones, sobre compra, rebajas, sobre compra, bonificaciones, sobre compra, lo mismo que para ventas, ¿no? Las ventas, las devoluciones sobre ventas, rebajas sobre venta, bonificaciones sobre venta, etcétera, etcétera. Y así es como los voy a ir registrando, ¿no? Esa es una cuestión pues bueno, importante a mencionar. Puedes optar por cualquiera de estas. ¿Y cómo sabré por cuál optar? Pues bueno, dependiendo, por supuesto, de estos incisos que yo tengo aquí, dependiendo del giro de la empresa, del volumen de las operaciones, de la capacidad económica, del tipo de mercado, de la información que se desee y de la claridad en los registros y en la información. Ujú. Esta, eh, esta información, perdón, pues bueno, también podremos verla reflejada dentro del estado de resultados. Pero mientras comento que en producto 13 pues nos pedirán un cuadro comparativo sobre los tres tipos de registros de mercancías. Ujú. Es lo que tendremos que hacer para nuestro producto 13, que hablaríamos del analítico, de los inventarios perpetuos, por ejemplo, y de las mercancías globales. ¿Vale? Eso sería para producto 13. Para nuestro última actividad hablaríamos de la hoja de trabajo. Aquí ya no traigo material de la hoja de trabajo, pero se los voy a comentar de manera muy breve. La hoja de trabajo es también denominada como la famosa balanza de comprobación. Y esta hoja de trabajo no es otra cosa más que un documento contable que vamos a elaborar pues para poder verificar que se está respetando precisamente este primer concepto que hablábamos de Luca Pacioli, de esa importancia, ¿no? De la partida doble en lo que es el libro diario y mayor. Aquí, este concepto de la partida doble tiene una regla o una ley, que es que a todo cargo corresponde un abono. De tal suerte que si nosotros llegamos a equivocarnos en un registro, que suele pasar, ¿eh? A veces la monotonía, a veces el cansancio o el hastío, y más ya en la práctica, en la vida real, pues nos lleva a cometer ciertos errores. Esos errores sería, por ejemplo, me he topado con registros en donde llevan las ventas cargadas, abonan el IVA, bueno, abonan el IVA trasladado, por ejemplo, y son cuestiones que, pues, no sé, em, pues, por monotonía o por rapidez, no lo sé, pues, pierden cierto cuidado. Entonces, esta hoja de trabajo precisamente nos va a ayudar a comprobar o a verificar, pues, que en primera, pues, mis asientos sean correctos, porque me va a reflejar ahí los saldos de mis cuentas, de cada una de mis cuentas, que por cierto, ustedes, pues, bueno, ya deberán de saber, ya deberán de conocer cuál es el saldo de las cuentas de activo, el saldo de las cuentas de pasivo, si es deudor, si es acreedor. Ujú.
Y bueno, entonces esta hoja de trabajo o esta balanza de comprobación, pues básicamente deberá contener el nombre de la empresa, también de que propiamente se trata de una hoja de trabajo, la fecha y la mención de que es una balanza de comprobación o una hoja de trabajo, las cuentas de resultados, de balance, el balance de comprobación que tendrá las sumas iguales o las cifras iguales y pues bueno, para eso me va a servir para poder realizar un cotejo. Esta balanza de comprobación, ¿saben? También es útil para poder revisar que mi balance general y mi estado de resultados, porque son los dos principales que yo voy a elaborar con esta información que vaya registrando de manera periódica y contable, pues me van a obtener esos resultados. Entonces, pues es una manera de comprobarlo, ¿no? De poderlo comparar. Y ya para mi último producto, pues yo tendré o ustedes tendrán que elaborar un ejemplo de una hoja de trabajo presentando pues los estados financieros y explicando también todos los elementos que lo están conformando. Ujú. Eso es lo que tendrían. Ah, perdón, tienen otra producto que sería el 15. Van a elaborar ahí un caso práctico del inventario perpetuo y pues nada más, básicamente es lo que ustedes tendrían que realizar en esta materia. Estos son bueno, las actividades y los productos que tienen que realizar. Entonces, no sé si, pues si hay alguna duda, Eduardo, alguna pregunta. Ok, Eduardo, pues bueno, me reitero a tus órdenes. Cualquier duda o pregunta que llegaras a tener durante el transcurso de la materia, por favor me puedes enviar un mensaje y yo con todo gusto te apoyo. Espero que este material sea de utilidad, que lo revises ya después con calma. Esto va a quedar dentro de la plataforma y pues yo sigo al pendiente de ustedes de todos sus envíos. ¿De acuerdo? Que tengas excelente día y cuídate mucho.